Bueno, continuando con la otra parte de la primera unidad de economía ambiental, en la que hablamos sobre cuestiones que tienen que ver con las clasificaciones de la economía, cómo encarar el estudio de la economía clásica, cómo relacionarlo con la economía ambiental, cómo relacionarlo con la economía de los recursos naturales, conceptos de bioeconomía. En toda esta cuestión hay algo muy importante que es lo que vamos a compartir ahora en la pantalla. Como una de las cuestiones claves de la economía para que funcione es el concepto este que nosotros vamos a ver aquí ahora. Justamente la escasez es la situación en la que hay una faltante de algo en particular y que surge normalmente porque los recursos naturales son limitados y las necesidades humanas son ilimitadas. El problema por el que existe la economía, como dice esto, es la escasez. Si nosotros tuviéramos infinidad o infinitos recursos naturales, infinita agua, infinito acero, infinito hierro, infinita carne, no habría problemas económicos. De hecho, no habría problemas, todos estaríamos felices con todo lo que tenemos. Pero evidentemente la población va creciendo a nivel mundial y los recursos disponibles son cada vez menos. En realidad, los recursos disponibles deberían ser constantes, un stock permanente de recursos, y por el hecho de incrementarse la población, esos se vuelven más escasos. Si a esto se le suma el mal uso de los recursos naturales, es una escasez adicionada a la escasez natural que hay, precisamente por eso, por el mal uso, la mala utilización no acorde a las necesidades de la sociedad. Y muchas veces terminamos produciendo y consumiendo más de lo que realmente corresponde hacer. Esa escasez surge porque las necesidades humanas, como les digo, son virtualmente ilimitadas. El hecho de que yo necesite comer hoy, necesito comer mañana, pasado, el año que viene y hasta que muera. Por lo tanto, esas necesidades van a ser cada vez mayores, dado que son permanentes y a la vez está en incremento el número de población a nivel mundial. Sucede eso por un lado, y por otro lado sucede que los bienes son limitados. Por lo tanto, no es que aumentan permanentemente la cantidad de bienes y disponibilidad de bienes a medida que aumenta las necesidades de las personas. Esa escasez es un problema de carácter universal, pues afecta a todo tipo de sociedades. Aún en Dubái, que son países muy ricos, ciudades muy ricas, también hay escasez de oro, escasez de electricidad, escasez de dinero, pero siempre va a haber escasez. Entonces, dado que las necesidades de las personas son permanentes y son cada vez más crecientes, se da esa situación, digamos, compleja, ¿no? Ahora bien, déjeme pasar la transparencia. Esa actividad económica, que es la que venimos hablando nosotros, justamente trata de llegar a lograr la satisfacción de las necesidades de las personas. Entonces ahí vienen nuevamente las tres preguntas que hicimos al principio. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Justamente la lógica de la actividad económica va apuntando a eso, a tratar de, mediante mecanismos de producción, tratar de satisfacer las necesidades de las personas. Eh, las necesidades pueden ser en un sistema económico las del público en general, o de una persona, o de grupos de personas. Entonces podemos decir que las necesidades a la vez son relativas, pues no son fijas e iguales para todas. Para mí, por ejemplo, yo no fumo, por lo tanto para mí tener un cigarrillo no significa absolutamente nada porque no tengo la necesidad de fumar, ¿sí? De pronto puedo tener algún equipamiento que no lo sé usar, tampoco lo necesitaría porque no lo sé usar, no lo necesito. Entonces, las necesidades podríamos decir entre todos armar una definición que la pueden ir pensando ustedes, pero bueno, dado que no estamos en vivo en esta clase, simplemente está grabándose esta clase, podemos dar o armar entre todos una definición de necesidad. Entonces, la necesidad o las necesidades de las personas son pues aquella sensación de carencia de algo que va unida al deseo de satisfacer. Esa es una definición que le da Becker y Mochón del año 1994 en el libro este que le digo que es nuestro elemento, digamos, de orientativo de la parte de economía clásica,
Y como vemos ahí en ese cuadrito, las necesidades humanas materiales que tenemos son ropa, seguridad, algo parecido a lo que vimos en el cuadro anterior, en la figura anterior. Vivienda, salud, trabajo. Entonces, una serie de cuestiones que hacen que nosotros podamos vivir cada vez un poco mejor. Primero, poder vivir y después, bueno, mejorando. Y ahí viene el mejorando, me da la pauta de que yo empiezo a tener ya necesidades que van a ser ilimitadas. Antes queríamos tener un teléfono, después queríamos tener un teléfono celular, después queríamos tener el mejor teléfono celular, después que grabe, que saque fotos, hoy en día es un smartphone, no sé qué vendrá más adelante. Pero evidentemente las necesidades, a medida que van apareciendo los bienes, se nos van surgiendo como que necesidades nuevas, ¿no? Como que se van actualizando o modernizando. A los efectos de poder clasificar las necesidades, vamos a ver qué tipos de necesidades podemos tener. Bueno, según lo que tenemos aquí, los tipos de necesidades pueden ser según de quién surgen o según la naturaleza. Si vemos según de quién surgen, pueden ser necesidades del individuo o de la sociedad. Si son necesidades del individuo porque surgen de una persona, tenemos las necesidades, por ejemplo, naturales como comer, o las sociales como vivir en sociedad o la sanidad, que son necesidades que necesitamos cumplir o cubrir, por ejemplo, el problema de tener derecho a vivir, digamos, en un ambiente sano. La sociedad, si fueran necesidades que surgen de la sociedad, podríamos agruparlas como colectivas o públicas. Si son colectivas, parten de un individuo, pero pasan a ser de todos. Por ejemplo, la del transporte. Tengo necesidad de moverme y de pronto todos tenemos la misma necesidad. Si son necesidades públicas, surgen de la misma sociedad, como por ejemplo el orden público. Imagínense un orden público o una sociedad en la que no tengamos, o que tengamos, de hecho hay sociedades que no tienen semáforos, pero una sociedad en una ciudad grande o la misma ciudad de Santiago del Estero sin semáforos sería un caos. Por lo tanto, hay una necesidad de un orden, de un cierto orden para poder funcionar de manera tranquila o coherente como sociedad. Según la naturaleza, pueden ser las necesidades vitales o primarias, como los alimentos, o bien secundarias. Son aquellas que aumentan el bienestar de las personas. Por ejemplo, vacaciones, un viaje de turismo o cualquier cosa que haga que uno esté mucho más arriba de lo que normalmente sería vital, ¿no? Más allá de eso, sería como algo adicional, ¿no? Entonces, ese tipo de necesidades son las que podemos mirar como que la sociedad las tiene. Ahora, dado que hay una necesidad de las personas, como vemos aquí en este cuadrito, la segunda de los círculos, eh, esa necesidad surge porque ha habido escasez de algo. ¿Sí? Entonces, yo necesito algo porque si esa necesidad este, surge de las personas, es porque me está faltando. Como les decía, si no hubiera escasez, no tendría necesidades, porque a medida que tengo hambre voy comiendo. Pero como no tengo abundante comida y la comida es escasa, hay que tratar de conseguirla. Para conseguirla hay que trabajar, para trabajar hay que se gana plata y poder comprar o cultivar o lo que fuere. Entonces, dada esa necesidad, surge la actividad natural de la producción. Entonces ahí el sector económico se encarga de la producción de bienes y servicios. Una vez que esos bienes y servicios están producidos, pasan a una fase de distribución para luego ser consumidos esos bienes y servicios por la sociedad. Y cuando los consume se genera escasez, claro, se ha acabado, entonces vuelven otra vez el círculo de necesidad, producción, distribución y consumo. Es una simplificación de lo que es la actividad económica, pero esto viene dándose de hace miles de años. Por lo tanto, más allá del que esté el concepto de la economía, alguien tenía que producir algo porque alguien lo necesitaba. Entonces, y ese alguien lo necesitaba, surgía nuevamente escasez de algo. Entonces, esa idea o ese motor que viene moviendo la economía tiene muchísimos años en funcionamiento. Aquí pueden ver ustedes un par esto les voy a dar en la transparencia que van a estar colgadas o puestas ahí en la plataforma, pero hay dos videos que permiten ampliar un poco más estos conceptos que se los dejo para ustedes. Obviamente, cuando hablamos de necesidades y los elementos para satisfacer las necesidades, hablamos de justamente elementos o cosas o, eh, digamos, cuestiones que ayudan a que la gente pueda cubrir esas necesidades. Esas necesidades van a ser cubiertas por cosas que tienen cierta utilidad, como ven ahí marcado
Cuando algún elemento es útil a una persona es porque le cubre una necesidad. Si el elemento no le cubre una necesidad, será no útil, no inútil, no útil. Por ejemplo, para mí, que no fumo, un cigarrillo no es útil, pero sí tiene utilidad para otra persona, por lo tanto no es inútil. O sea, es no útil para mí y útil para otra persona. Lo mismo, hay personas que por cuestiones de salud no pueden comer pan si son celíacos o no comen carne por una decisión personal. Entonces, para ellos no les es útil eso. Esa necesidad la cubren con otro bien, que es un bien sustituto. Y aquí hablo de bienes. ¿Sí? Entonces, como está más abajo marcado, el bien es entonces aquel elemento en el cual posee cualidades que pueden llegar a cubrir una necesidad de una persona. En la medida que se reconoce esa conexión y al mismo tiempo tiene el poder de emplear esos bienes o esas cosas para cubrir las necesidades, podemos hablar entonces de bienes. Eso lo planteó Menger en un libro en el año 1996. Ahora bien, una definición de bienes entre todos, ahí vemos, por ejemplo, aquí hay bienes, hay monitores, un poquito vieja la computadora, hay vehículos, hay una heladera, aquí vemos una canasta con alimentos, o sea, todos esos son bienes. Y ahora, no todos los bienes son iguales, si bien todos cubren una determinada necesidad, que puede ser para el consumidor o para el productor, no deja de ser bienes. ¿Sí? Entonces, los bienes los vamos a clasificar o vamos a decir que son bienes económicos, aquellos a los que son capaces de satisfacer necesidades humanas. Y obviamente para poder adquirirlos hay que pagarlos o hay que esperar un proceso para poder obtener. Luego están los bienes libres. ¿Sí? Un bien libre, por ejemplo, puede ser hoy he pasado por a la vereda de la universidad hay una planta de moras que están empezando a brotar sus moritas. Este es un bien libre porque yo puedo pasar corto, me puedo cortar 2 o 3 ramas o puedo cortar 2 o 3 moritas. O puedo llevar un fuentón y llenarlo. Obviamente me van a criticar porque bueno, dirán, esto es dejar que todos tenemos derecho a comer mora. Ese sería un bien público. ¿Sí? Entonces un bien económico ya sería alguno que yo vaya a tener que adquirirlo en el mercado. Los bienes no son objetos que la gente puede adquirir, son los objetos que la gente puede adquirir en un mercado a un precio razonable que obviamente permite satisfacer esas necesidades. Los bienes económicos también tienen la característica de que son útiles, escasos y transferibles. Escasos, esa es una de las claras cualidades que le da un valor económico. Y cuanto más escaso es, más caro es. ¿Sí? Y es transferible, porque puedo comprar, usarlo y venderlo. Puede ser un auto, puede ser una heladera, un televisor, un reloj, una computadora. Los bienes libres son, por ejemplo, el aire, como les decía, o una mora, que son aquellos que donde hay una cantidad suficiente para satisfacer a todo el mundo, o bien no están bajo el dominio o el control o propiedad de alguna persona en particular. Los bienes económicos son aquellos que los compro o que los adquiero en un mercado, ¿sí? Entonces es decir que se compran con un dinero. Y el otro, digamos, no es que no lo compro, eh, el aire, el agua, un paisaje, la fauna, la riqueza florística, sabemos que tienen un valor, no es que son útiles para nosotros porque nos ayudan a satisfacer alguna necesidad de descanso, de contemplación del paisaje, por ejemplo, paisaje. Pero obviamente no pago nada para hacerlo yo, por ahora, por ahora. Mientras que a los otros tengo que comprar. Entonces uno es económico y el otro no es económico. Después vamos a ir un poco más en esta cuestión más adelante. En cambio, a los servicios, cuando hablamos de servicios, ya no estamos hablando de una cuestión meramente material, sino es un trabajo o una acción, una actividad de una persona que no está destinada a la creación de un bien material, sino que está destinada a la producción de una actividad intangible, que es un servicio. Por ejemplo, un agricultor, el servicio que hace un agricultor. Obviamente el servicio que hace es labrar la tierra, hacer todo para obtener un producto. O un albañil que construye una pared, obtiene luego la pared, pero el servicio que da es intangible. Por ejemplo, el más claro es colocar una inyección.
o cortar el pelo. ¿Sí? Son servicios. Entonces ese trabajo lo que hace es, puede estar relacionado con, por ejemplo, la distribución de productos, cuando tocan el timbre, el cartero que trae el paquete que compramos por correo o por internet, es un servicio, un agente de venta. Bueno, son casos que nosotros ya los conocemos. Entonces, definiendo lo que sería el servicio, ya tenemos la idea o el concepto, son aquellas actividades que, sin crear objetos materiales, se destinan directa o indirectamente a satisfacer necesidades humanas. Esta es una clasificación que podemos verla, incluso la van a ver ustedes en los capítulos de los libros que le vamos a dar para que puedan leer. Podemos clasificarlo según su carácter, su naturaleza, su función. Según su carácter, bienes libres y económicos que acabamos de ver. Los libres son aquellos que existen en una cantidad supuestamente ilimitada. Los económicos son escasos, útiles y están dados, están hechos de acuerdo a una actividad humana, o sea sea por su elaboración o por su extracción. En cuanto a los bienes, según su naturaleza, y aquí viene un concepto nuevo que son los bienes de capital. Bienes de capital o bienes de consumo. Según su carácter lo clasificamos en libres y económicos, según su naturaleza en bienes de capital de consumo. ¿Qué es un bien de capital? Aquí vamos a ver bien esto porque tenemos un práctico luego de este tema. Un bien de capital no es un bien o es un bien que no atiende directamente necesidades humanas. ¿Eso qué significa? Que es un bien que no me sirve a mí para una necesidad directa mía, sino que es un bien que me sirve, por ejemplo, para producir algo más. O producir o un bien más o producir un servicio. Por ejemplo, una tijera. Una tijera a mí prácticamente no me sirve. Yo no puedo cortarme el pelo solo. ¿Sí? Pero sí, si soy peluquero, el bien de capital es el instrumento que me sirve para generar un servicio. Y lo puedo hacer muchas veces más. O el sillón del peluquero, que uno se sienta, no es un sillón que lo tengo en mi casa, ¿sí? Suponiendo que la peluquería no esté en mi casa, ¿sí? O una heladera con mostrador de una fiambrería o de un negocio de venta de pollos. Esa heladera no la tengo en mi casa, de que abro la heladera y saco una soda para tomar soda. No, esa heladera la tengo con un fin, que es producir un servicio, que en este caso sería vender, o bien conservar. ¿Sí? Un tractor sería un bien de capital, no es un bien que satisface mi necesidad de moverme. No salgo de la plaza a dar vueltas en el tractor, no lo tengo como un elemento de trabajo. ¿Qué estoy produciendo? Servicio. ¿Cuál es el servicio? Tirar una máquina o tirar un implemento para hacer un cultivo en la tierra. ¿Sí? Entonces, se entiende que es un bien de capital. Es un bien que no atiende directamente a la necesidad humana, sino a un proceso productivo o a un proceso de generación de un servicio. El bien de consumo, que es el que tenemos aquí, sí son bienes que directamente van destinados a la satisfacción de las necesidades de las personas. Por ejemplo, una camisa, que yo tengo aquí puesto una camisa, es un bien de consumo. Yo la voy a usar varios años o varios meses, dependiendo de la calidad, y eso me va a dar un producto que sea durable o no durable. Y ahí viene la clasificación de durables o no durables. ¿Cuáles serían los bienes durables? Son bienes de consumo durables, son aquellos que permiten un uso prolongado. Por ejemplo, un televisor, por ejemplo, un celular, por ejemplo, una heladera, un ventilador, un aire acondicionado. Entonces yo lo voy a usar varios veranos al aire, ¿sí? Y me va a seguir sirviendo, porque yo lo estoy consumiendo, porque ese aire en algún momento va a llegar a su vida útil, ¿sí? Lo voy a tener que reemplazar. Un bien no durable es aquel que se ve afectado directamente por el paso del tiempo o bien ha sido un bien consumible. Si yo me compro una hamburguesa en un negocio de comida rápida, no me dura nada, pues no lo voy a poner en una biblioteca, tenerla ahí mostrando. Si compro un helado, tampoco. Si compro frutas, tampoco. Son bienes no durables. Generalmente los alimentos son bienes no durables. Y los electrodomésticos, para que tengamos una idea, son los bienes durables que permiten ser usados varias veces. Una bicicleta, por ejemplo, es un bien durable, ¿no? Un auto. Y según su función, esto también es importante, porque ustedes van a tener luego un ejemplo de práctico en donde van a tener que poner ejemplos de cada uno de estos tipos de bienes o bien identificar un bien determinado como que se lo puede clasificar. Según la función, los bienes pueden ser intermedios o finales. ¿Qué es un bien intermedio? Es aquel que todavía le falta un proceso para convertirse en bien final. Por ejemplo, una bolsa de harina.
Yo una bolsa de harina o una bolsa de trigo. El trigo que lo he cosechado, ¿para qué me sirve el trigo? Yo nadie come trigo así de una, lo puede hacer hervir, qué rico, un guisito de trigo, por ejemplo, pero de pronto el trigo por sí solo no lo podemos considerar como un bien final comparado con el pan, por ejemplo. Pero ese trigo, mediante un proceso convertido en harina, se convierte en un bien. La harina por sí sola tampoco es un bien, nadie come cucharadas de harina, o sea, no es un producto que está listo para comer. Evidentemente le falta otro proceso más, de convertir en pan, de convertir en pizza, en una torta, lo que sea. Entonces, bienes intermedios son aquellos a los que les falta todavía una fase, una o dos, para convertirse en bienes finales. Y obviamente la definición del bien final sale por sí sola, es aquel que está listo para ser consumido o usado, ¿sí? Por ejemplo, un rollo de tela no sería un bien final, sino un bien intermedio, porque con ese yo puedo obtener una camisa. La camisa terminada con los botones está lista para usar. Sería un intermedio y un final. ¿Perfecto? Bien. Otra clasificación de tipos de bienes es de acuerdo a la relación que existen entre ellos mismos. Recién hemos clasificado diversos tipos de bienes por naturaleza, por la función o el carácter. Ahora lo vamos a hacer en función de la relación que hay entre ellos. Entonces tenemos lo que son bienes sustitutos. Vamos a ver primero el de los sustitutos, que es más fácil para entender. El bien sustituto es aquel que puede ser reemplazado por otro y que me da el mismo nivel de satisfacción. Por ejemplo, té o café. O por ejemplo, carne de pollo y carne de vaca. O por ejemplo, tomarme un colectivo, tomarme un taxi. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a un lugar, comer, merendar. Bueno, punto. Cada uno de esos bienes sustituye a otro. Entonces, entre sí son bienes sustitutos. ¿Cuáles son los bienes inferiores? A ver, vamos a ver el de los bienes complementarios, que está más abajo. Con el bien complementario es aquel bien en el cual yo necesito de otro para que funcione. Aquí al frente mío tengo una impresora. La impresora sola no funciona. Yo la enciendo y no me dice nada, me queda mirando a la impresora y me dice, poneme hoja, le pongo hoja y voy a imprimir, ¿qué quieres que te imprima? Y si no puede imprimirme nada si no le doy una señal de la computadora. Entonces, la computadora y la impresora son bienes complementarios, ¿sí? Se necesitan uno al otro. Una rueda de un auto nueva, por supuesto, una rueda que está armada, que por sí sola no es nada más que una rueda. Para poder funcionar como tal necesita estar calzado en un vehículo. Entonces, el vehículo y las ruedas son bienes complementarios. Veamos ahora el de arriba, que es un bien normal. Estos están relacionados también con la demanda. Un bien normal es esto vamos a presentarlo y después lo vamos a ver bien cuando veamos los conceptos de demanda y de oferta, porque aquí como que se cruzan un poco las cuestiones. Son bienes normales aquellos cuya demanda, son bienes normales, los bienes normales aumentan cuando la demanda sube. O sea, el precio de los bienes aumenta cuando la demanda sube. Alimentos, vestidos, licores, son aquellos que están relacionados directamente con la curva de demanda y que cuando el precio sube, la demanda sube. Ahora, los bienes inferiores, que sería el tercero de los lugares, son aquellos en donde la demanda de los mismos disminuye cuando el ingreso de la persona, o sea, cuando mi sueldo aumenta. Por ejemplo, yo puedo estar usando detergente suelto, ¿sí? Porque bueno, tengo un ingreso relativamente bajo o normal que no me da para comprar un detergente de 1000 pesos. Entonces uso un detergente suelto que vale muchísimo menos. Pero si llegara a aumentar mi ingreso, si yo empezara a ganar el triple, ¿sí? ¿Seguiría comprando 3 veces la cantidad de detergente suelto? No, ya quizás paso a uno de mayor calidad. O, por ejemplo, con cortes de fiambres o con ropa usada. Hay gente que puede comprar ropa usada porque no le alcanza para comprar ropa nueva. Ahora, si tuviera mayor cantidad de ingreso, pasa a comprar ropa nueva. No es que va a comprar el doble o triple cantidad de ropa usada. Esos bienes cuya cantidad demandada disminuye al aumentarme el ingreso se denominan bienes inferiores. Y aquellos bienes cuya cantidad aumenta cuando aumenta el ingreso también son bienes normales. ¿Sí? Los que están de arriba
y el tercero. En cuanto a los bienes y servicios, también vamos a hacer el hincapié ahora en lo que son bienes y servicios ambientales. Hemos hablado de bienes y servicios económicos. Ahora, ¿qué son los bienes y servicios ambientales? Pues prácticamente lo mismo. Nada más que en el caso de los bienes y servicios económicos, hay alguien que los prepara, hay alguien que los ofrece y hay alguien que se encarga de la distribución y todo lo demás. Con los bienes y servicios ambientales no pasa eso. La cuestión de la oferta y la cuestión de la distribución no está visibilizada, si se quiere, porque son bienes que la naturaleza misma los provee y lo mismo los servicios. Un servicio que, por ejemplo, aquí vemos una foto donde hay montañas, agua, hay llanuras, una foto poco vieja, pero todavía eso está. Si uno va a ese lugar seguramente está quizá más o menos vegetación, una que otra casa, pero la montaña, el río y las piedras están. ¿Está? Entonces, esos son los bienes y servicios ambientales. Vamos a ver más adelante por qué también es importante valorarlos, conocerlos y para qué nos sirve ese valor. Dentro de lo que son bienes y servicios ambientales, tenemos aquellos en donde son recursos que pueden ser utilizados por el hombre y que eh, los bienes se gastan y se transforman en el proceso. Por ejemplo, si yo tengo el maíz, cultivo maíz, de acuerdo al dibujito, cultivo maíz, obtengo granos de maíz y el grano de maíz lo puedo comer directamente o molerlo y hacer harina o hacer aceite o obtener un forraje o venderla o con las hojas hacer alguna otra cosa. ¿Y qué pasa? En ese sentido, esa flecha no tiene un retorno. O sea, si yo lo he convertido en harina, no puedo volver otra vez a tenerlo como grano de maíz y obviamente como cultivo. Lo mismo pasa con la madera. Una vez extraída, procesada, la convierto en muebles o lo que sea, no puedo volver a tenerlo atrás. Entonces se ha transformado o bien se ha gastado y no puede ser recuperado. Pero entendamos que es lo que proviene prácticamente de la naturaleza. El servicio ambiental, por otro lado, la cuestión que tiene es que no se gasta y no se transforma en el proceso y genera utilidad para muchas personas de manera indefinida, como les decía, esa foto del 2008 y seguramente ese lugar está y seguramente va gente a disfrutarlo o a cortar leña o a cosechar hongos o lo que fuera que hagan en ese lugar. Entonces, y lo va a seguir haciendo mientras ese ecosistema se mantenga en equilibrio. ¿Sí? Va a seguir generando bienes y servicios ambientales. Entonces, de esos puede haber una lista enorme. Por ejemplo, bienes naturales o bienes ambientales como pueden ser la madera, animales, plantas, semillas, fruta, leña, cuero, etcétera, etcétera. Miel. Y los servicios pueden ser protección de suelo, producción de oxígeno, sombra, captura de carbono, reguladores hídricos, paisajes, propiedades de plantas medicinales, etcétera. La lista es muy larga. Y como en la economía siempre hay que organizar las cosas para poder estudiarlas, la clasificación de bienes y servicios en los primeros momentos, porque esto tiene una evolución, en los primeros momentos se los ha agrupado de acuerdo a la organización biológica, tanto de ecosistemas, genes y especies. Así es como que tenemos los genes, digamos, pueden generarme, por ejemplo, recursos genéticos o materia prima. O sea que yo tendría servicios ecosistémicos, bienes y servicios ambientales a partir de los genes. O a partir de especies, como por ejemplo la polinización, el control biológico, servicios farmacéuticos, materia prima. O bien, bienes y servicios a partir de los ecosistemas. Un ecosistema tiene la capacidad de regular gases, regular clima, regular disturbios, formación de suelo, darme recreación, darme producción de biodiversidad, materia prima, etc. Entonces, esa escala, digamos, desde genes a especies y ecosistemas, una escala creciente, jerárquica, me permite mirarlos y clasificarlos a partir de ese formato, digamos, ¿no? Pero también podemos tener una lista, que esto se las dejo para que la vean, en donde vemos, por ejemplo, la retención de sedimentos y control de erosión sería un servicio cuya función que es generada es porque el suelo está contenido y detenido dentro del ecosistema. Entonces, ese suelo que está detenido y contenido en el ecosistema, estoy aquí en el punto 6, por ejemplo, me permite prevenir la pérdida de suelo por viento.
y también almacenamiento de agua en lagos y humedales, y también filtración, y también almacenamiento de materia prima, y también microflora y microfauna. Todos esos ejemplos pueden ser como el hecho de que tenga el suelo detenido, detenido en el sentido de que no está libre a que se pueda desplazar con el agua o con el viento. Entonces, ¿cuál sería el servicio? Retención de sedimentos y control de erosión. Entonces, así cada uno podemos analizarlo de esta manera. Y fíjense que esto viene ya del año 98, por lo tanto, no son cosas nuevas esto, ¿no? Ahora sí, con el tiempo se ha actualizado, si se quiere, esa mirada de los servicios ambientales y el Millennium Ecosystem Assessment en el año 2005 planteó una clasificación ya no en niveles jerárquicos, sino en una clasificación por las funciones que desempeñaban esos servicios ambientales que fueron denominados ahí como servicios ecosistémicos. No cambia mucho la cuestión, pero ahí han sido clasificados como servicios de soporte, de provisión, servicios de regulación y servicios culturales. Los servicios de soporte son aquellos que son necesarios para la generación de otros servicios ecosistémicos, en donde lo que se incluye en producción primaria, formación de suelo, ciclado de nutrientes, entre otros. Ahí tenemos varios casos en fotitos: formación de suelo, bueno, la estructura foliar, un ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua. Luego tenemos servicios ambientales de provisión, que son aquellos que justamente son bienes y servicios que nosotros directamente podemos tomar de la naturaleza, que serían como bienes económicos pero sin haberlos pagado. Entonces, por ejemplo, yo puedo obtener leña, puedo obtener flores, puedo obtener plantas, puedo obtener estructuras, adornos, alimento o lo que fuere como servicio de provisión. Los servicios de regulación son aquellos en donde, por ejemplo, la captura de carbono, el equilibrio del clima, el control de la erosión de suelos y plagas, son como funciones que tienen los ecosistemas que me ayudan a regular, digamos, el impacto que puede tener el clima en nuestras vidas, ¿no? Entonces, son importantes. También la misma biodiversidad es controladora de, ahí tengo un video que subí del otro día en Facebook de una vaquita de San Antonio que está comiendo pequeñas plantitas, pequeños animalitos que están succionando savia en una planta. Entonces, ellos mismos hacen un control natural, digamos, ¿no? Las abejas tienen la función de polinización. Bueno, son diversos servicios ambientales que los podemos englobar dentro de lo que es regulación. Y luego están los servicios culturales, que son como el paisaje estético, los valores espirituales o religiosos que puede tener, que han sido tenidos en cuenta en los últimos años. Ahí en el 2005 con el Millennium Ecosystem Assessment, que fueron valorados todos los servicios de los generados por conocimientos ancestrales, pueblos indígenas, costumbres, bueno, toda esa cuestión que ha sido tenido en cuenta y ahora cumple un rol importante en lo que son los servicios ecosistémicos. Más adelante se hizo esa clasificación con unos ejemplos como tenemos aquí, y también esa clasificación de alguna manera no está relacionada a las leyes de mercado. Por lo tanto, ahí hablábamos de servicios sin tener en cuenta el valor de ellos, sin tener en cuenta mucho menos el precio. Sabemos que valor y precio no es lo mismo, pero a los efectos de continuidad y que vayamos entendiendo, esas cuestiones no tienen precio porque no se venden, y al no venderse no hay un precio. Lo que no quiere decir que tengan un valor, ¿sí? Más adelante, ya en el año 2017, ha habido digamos, un replanteo de los servicios ecosistémicos ya en el contexto natural, del natural al socioeconómico. Aquí es que vemos, por ejemplo, que en este ámbito que sería el contexto natural, que está en verde, tenemos la organización ecosistémica, o sea, el ecosistema como organización propiamente dicho. A su vez, también en el ámbito biofísico o natural tenemos cómo es el funcionamiento de los ecosistemas. Y luego tenemos cómo esos ecosistemas pueden generar servicios. Y ahí es donde empieza a aparecer el otro aspecto, que es el contexto socioeconómico, en donde esos beneficios o esos servicios se traducen en beneficios. Porque esos servicios son útiles para la gente se beneficia de ellos, es porque ahí sí tienen utilidad, como les digo, y también al ser escasos adquieren un valor. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tener el agua que discurre por un río, si es un bien libre, nos genera beneficios, pero hay que cuidarlo y tiene un valor. O sea, el agua, por más que esté
que esté en un río público no está sujeta a que venga cualquiera y contamine el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa agua le sirve a muchas personas para beber, aquellos que no tienen acceso al agua potable, que tienen que beber agua del río o bien alimentarse de los peces que pescan en ese río. Si cualquier persona viene y contamina ese río, está generando un daño a la persona que depende de esa agua, ¿sí? Entonces, no cualquier empresa puede venir a contaminar porque genera un daño. Y ese daño, la economía ambiental y la economía ecológica permite asignarle un valor. Podemos llegar a cuantificar cuánto es ese daño en términos monetarios, sin que entremos en una cuestión de mercado, ¿sí? Más adelante, ya en el año 2018, una investigadora que es argentina, Sandra Díaz, publicó este gráfico que un poco describe cómo ha ido evolucionando esta cuestión, ¿sí? Por ejemplo, el Millennium Ecosystem Assessment que hemos visto en 2005 hablaba de los bienes, de los servicios ecosistémicos, soporte, regulación cultural y provisión. Más adelante, en el 2013, la cuestión ha cambiado un poquito, muy poquito, porque los de provisión se han convertido en servicios ecosistémicos de provisión, cultural, regulación, y los de soporte se han subdividido en una parte de regulación y también en diversidad y ecosistema. Y se ha incluido en este concepto de la naturaleza a la madre tierra. Ahí es donde le digo que empieza toda la cuestión cultural a tener un valor muy importante. Eh, es otra mirada sobre el uso de los recursos, ¿no? Y luego habla también del bienestar humano, el cual también nosotros lo vemos como buena calidad de vida, es decir, que aquí tenemos viviendo en armonía con la naturaleza y también cierto bienestar humano. En el 2017 esto se afina un poquito más porque se mantiene el concepto de naturaleza o madre tierra, en donde tenemos la diversidad de los ecosistemas por un lado, y aparecen estos que son regalos de la naturaleza, que estaría dentro de los bienes de provisión, perdón, de soporte, los regalos de la naturaleza junto con los servicios de regulación, los culturales y los aprovisionamientos, constituirían lo que denominan contribuciones de la naturaleza a las personas, ¿sí? En una perspectiva generalizada, digamos, y también se empieza a hablar de la cuestión de la pluralidad, en donde aquí participan todo tipo de personas, no solamente técnicos, sino campesinos, científicos, pueblos indígenas, bueno, todos están involucrados en lo que sería este concepto del IPBES 0 del año 2017. Y esto nuevamente ha tenido otra vuelta de roja que en otras transparencias lo voy a actualizar. Bueno, hasta aquí llegamos con este tema y vamos a ver que el tema de unidades económicas, familia, empresa y Estado lo vamos a ver en otro video donde vamos a volver otra vez un poquito a navegar en las aguas de la economía clásica y ver por qué es importante y no que el Estado participe, porque de acuerdo a algunas posturas el Estado debería participar y de acuerdo a otras posturas el Estado no debería participar. Así que bueno, en otro video vamos a continuar con esto. Muchas gracias.